Éxodo 24. Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña, para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab, Abiú y 70 jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo, y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente, se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además, colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo, y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir, les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí, hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto, Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí, en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube, y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Éxodo 25. Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. Pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas, como el ónice multicolor, para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera, y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia,
y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines, yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debes recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las 4 patas pondrás una argolla de oro, por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia, y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa, y los cucharones, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá 4 flores de almendro, y de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos, 3 a un lado, y 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro, y llevará una lámpara, así que el candelabro tendrá 7 lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro, y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrás que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes, una sobre otra, en 2 conjuntos de 5 cortinas cada uno. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno frente al otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos, y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortinas con 50 ganchos de oro, para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz una gran cortina, y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños, haz otra gran cortina, y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce, para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es 1 metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta.
A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario, y 2 más para las 2 esquinas de ese mismo lado. Las 2 tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho, y deben quedar unidas entre sí por medio de 2 ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por 2 bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur, y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro, y cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo, y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur, frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Pon los postes sobre bases de bronce. Éxodo 27. También quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada, de 2,25 metros por lado, y de 1,25 metros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja, y 2 varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. Alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo, y en cada lado debe haber 20 postes, cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir 22,5 metros de ancho. En el lado oeste, que es la parte posterior del santuario, debe haber 10 postes, y otros 6 en el lado este, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino, de 2,25 metros de alto. Por el frente pondrás 7 metros de cortinas en cada lado de la entrada. Luego a la entrada le pondrás 9 metros de cortinas de lino fino, y tela morada, tela azul y tela roja.
Estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por 4 postes con sus respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata. Las bases de los postes deben ser de bronce, así como las estacas que sostienen el santuario, la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario. Las lámparas del lugar santo, es decir, las que están en el santuario, frente al cofre del pacto, deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán Aarón y sus descendientes, pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben cumplir siempre. Éxodo 28, de entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Aarón y a sus hijos Itamar, Nadab, Abiú y Eleazar, para que sean mis sacerdotes. Así que ordénales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Aarón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas para que les hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto, se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino, con bordados en oro. La túnica debe llevar 2 tirantes en los extremos, y un cinturón. Los nombres de las 12 tribus de Israel deben grabarse en 2 piedras de ónice multicolor, 6 en una piedra y 6 en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá 2 cordones de oro puro, grabará los nombres como si fueran un sello, y las colocará en la túnica de Aarón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las 12 tribus de Israel. El chaleco que el sacerdote Aarón usará para conocer mi voluntad, lo harás de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa, de 22 centímetros por lado. Este chaleco se adornará con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en 4 hileras, de 3 piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro, y en cada una se escribirá uno de los nombres de las 12 tribus. En cada extremo superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Luego harás 2 cadenillas de oro puro, y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco, sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los 2 extremos inferiores del chaleco, para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argollas de oro, a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado, para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco, así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel, para que yo me acuerde de ellas siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el Urim y el Tumim, las 2 piedritas que usará para conocer mi voluntad. La capa de la túnica debe hacerse de tela morada, y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo, como el que tienen los chalecos de cuero, para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta, hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así,
cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras: dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino, y los bordará un artista. También para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros, hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con estos trajes, y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Para los sacerdotes deberás hacer calzoncillos de lino que les cubran desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar Aarón y sus hijos cuando entren al santuario, o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan, serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer a Aarón y sus descendientes. Éxodo 29. Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo: consigue un ternero y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Luego, mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite, pero no les pongas levadura. Pon el pan en un canasto, y llévalo al santuario, junto con el ternero y los 2 carneros. Después de eso lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario, y ordénales que se bañen. Enseguida, ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Después de eso llama a los hijos de Aarón, y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos, ajústales el cinturón y el gorro, lo mismo que a Aarón. De ahora en adelante todos mis sacerdotes serán por ley descendientes de Aarón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Luego, mata el animal a la entrada del santuario, frente a mi altar. Moja tu dedo en la sangre del ternero, y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede la derramarás allí mismo, junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero, y quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el perdón de pecados, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del ternero. Toma uno de los 2 carneros, y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso, mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazos el animal, lava sus intestinos y sus patas, y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar, y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Después de que Aarón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza del otro carnero, matarás el carnero, y a Aarón y a sus hijos les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar. Luego rociarás sobre la ropa de Aarón y de sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar y un poco del aceite de consagrar. Así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio.
como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, el muslo derecho, los 2 riñones y la grasa que los cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están frente al altar sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y ellos lo mecerán ante mí, como ofrenda de dedicación. Luego recibirás de sus manos el pan y la carne, y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Aarón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezcas ante mi altar. Esa parte del carnero será para ti, pero a Aarón y a sus hijos les pertenecen el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante, el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón por algún pecado, será para Aarón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Aarón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mi sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante 7 días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Aarón y de sus hijos la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario Aarón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos durará 7 días, y todo debe hacerse según las instrucciones que te di. Cada día, durante esta ceremonia, me ofrecerán un ternero como sacrificio, para que yo les perdone sus pecados y el altar quede apto para mi servicio. Además, derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración, y cualquier cosa que toque el altar quedará igualmente dedicada a mí. Todos los días, sin falta, deberás ofrecerme sobre el altar 2 corderos de 1 año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana, y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás 2 kilos de la mejor harina, mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, sobre el altar derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Con el cordero de la tarde harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrendas totalmente quemadas en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas, y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar, y Aarón y sus hijos, estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas, y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los días de este estudio bíblico. Asimismo, comparte este video con tus seres queridos que también quieran fortalecer su fe y caminar de la mano de la palabra de Dios.